Listo. Bien, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio de hoy, 26 de febrero. Ya se nos acabó febrero, se fue muy rápido. Entonces, vamos a hacer este estudio sobre el segundo método de estudio bíblico que vimos, que si recuerdan era el método de estudio bíblico de resumen por capítulo. ¿Vale? Ese era el tema completo de este segundo método de estudio. Y solamente quiero recordarles, hermanos, estamos viendo varios métodos de estudio. El propósito es que ustedes puedan utilizar en los estudios normales de su Biblia, en los momentos regulares de su Biblia, ustedes puedan utilizar el método que a ustedes mejor les acomode, más les guste o más les convenga, incluso dependiendo del tiempo y de la disponibilidad que tengan de estar ciertos recursos para estar estudiando la Biblia. Vamos a ir viendo varios, ¿vale? Ahorita estamos con el segundo. El primero fue, recuerden, este método de estudio devocional. Fue un método de estudio bastante bueno, bastante curioso, englobaba muchas cosas. Este otro engloba menos cosas, pero tiene más puntos, ¿no? Entonces iremos viendo, conforme vayamos avanzando, varios métodos de estudio más para que ustedes puedan elegir el que a ustedes más les acomode cuando tengan este tiempo para estudiar la Biblia. Recuerden lo que vimos al principio, deben o debemos de dedicar al menos un tiempo a la semana para poder estudiar la Biblia, dedicarnos a estudiar la Biblia como tal. La estamos leyendo todos los días, estamos meditando en ella todos los días, pero es muy importante que puedan destinar un tiempo específico, al menos a la semana, para estudiar más a profundidad la Biblia. ¿Vale? Entonces, con esa pequeña introducción, les voy a compartir aquí la pantalla, hermanos, porque quiero que vayamos directamente a Levítico 10, ¿vale? Vámonos todos a Levítico 10, por favor, y vamos a empezar con ese pasaje de Levítico 10. Búsquenlo en su Biblia, a los que hicieron su hojita de tarea, tengan ahí su hojita de tarea, porque les voy a ir pidiendo cosita por cosita para que vayamos, para que vayamos haciéndolo, ¿vale? Y si ya lo tienen ahí, nada más quiero comenzar marcando esta parte de la oración. Recuerden, cada vez que entremos a este punto es muy importante que lo marquen. Recuerden que no tienen como tal que poner una oración, ¿no? Sino solamente marcarlo como un punto muy importante al iniciar cada estudio, que es orar. ¿Vale? En este sentido, no lo vamos a leer ahorita 5 veces, porque yo sé que cada uno de ustedes ya lo leyó al menos 5 veces durante la semana, hicieron su hojita sobre Levítico 10, entonces ahorita yo nada más voy a marcar que sí, ya lo hicimos ahorita. Y entonces, ahora sí, hermanos, eh, yo espero, confío con todo mi corazón que todos ustedes hayan hecho su tarea, hayan hecho su respectiva hojita, pero les voy a pedir, les voy a dar la oportunidad así. ¿Quién me puede decir el título que le puso a Levítico 10 de sus hojitas, por favor? A ver, Olga y después Adriana. Yo le puse las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. Ahí nos andábamos rayando con las 5 palabras, pero bien, muy bien, gracias, Olga. Sí. Adriana, Ok, Moy, yo puse obediencia sacerdotal. obediencia sacerdotal. Muy bien, muchas Ajá. gracias, Adriana. ¿Alguien más que haya hecho su hojita que me quiera decir qué título le puso a este capítulo? Hermana Basi, ¿dijo algo? ¿Por qué murieron, por qué murieron Nat y Abiú? ¿Ese fue su título? Sí, A ver, déjeme. ¿Por qué sí. murieron Nabat y Abiú? ¿Cuántas palabras son aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a dejarla Cinco. ahí como si no fuera palabra. Ahí está rayando el límite. Ok, Yo, una pastor, nave. bueno, no, Diana.
Ay, no, vas, Mabe. Ah, ok, yo le puse instrucciones sacerdotales. Instrucciones. Sacerdotales, muy bien. Instrucciones sacerdotales, muy bien, gracias. Y Diana, Yo le puse desobediencia e instrucciones sacerdotales. uno, dos, tres, bien, ahí estamos. Está largo, pero porque las palabras son largas, pero muy bien, tres palabras. ¿Alguien más que haya hecho su hojita que tenga un título? Si no, nos saltamos a lo que sigue. Yo puse protocolo del Señor. ¿Me lo puede repetir, por favor, hermano José Luis? Protocolos para ser. Protocolos para servir al Señor. Sí, Para acercar. servir, está bien. Ok, protocolos para servir al Señor. Nomás déjenme ponerle aquí el nombre de cada uno que me lo dijo. Este fue Olga. Obediencia sacerdotal fue Adriana. Adriana, ¿por qué murieron? Aquí la hermana Basi. Aquí instrucciones sacerdotales fue por la hermana Mabe. Aquí fue Diana. Y aquí fue hermano José Luis. Bien. Ahora me voy a... muy bien sus títulos, me gustaron mucho, la verdad. Están muy bien los títulos que escogieron, unos muy generales, porque si se dieron cuenta, al menos en la Biblia NTV, el capítulo lo divide en dos cosas, ¿no? Lo divide en el pasaje concreto con Nabad y Abiú, y lo divide en la segunda parte, que es como ya las órdenes que van directamente hacia Aarón y hacia los otros hijos. Pero si se dan cuenta, todo el capítulo tiene el mismo hilo conductor, que es lo que sucede en este caso con estos sacerdotes Naabad y Abiú. Entonces, aún las instrucciones que da después el Señor a Aarón y a todos ellos, muchas se desprenden de eso que sucedió con los dos hijos de Aarón. Y de hecho, el capítulo termina o cierra esta parte con estas palabras directamente, ¿no? De Aarón diciéndole a Moisés, oye, pues me siento así, no me presiones. Y Moisés diciendo básicamente que quedó satisfecho con lo que le dijo su hermano. ¿No? Después de lo que había pasado. Entonces, vemos en el capítulo, a pesar de que vemos ahí por una ligera separación de contenido, en realidad todo tiene que ver, todo sigue la misma línea temática. Y por eso me gustan mucho sus títulos. Muchas gracias por sus participaciones. Ahora, vámonos a la parte del contenido, hermanos. Olga, ¿tú qué hiciste en el contenido? Me voy a ir así con los que participaron ahorita. Si alguien tiene otra cosa, por ahí me dicen, por favor, ¿eh? A ver, yo puse el pecado de Nadab y Abiú, el versículo 1 y 2. O sea, pero antes. Entonces hiciste un esquema. Sí, esquema. Ok. Voy nada más a poner aquí esquema primero. Ok. Y ahora sí, dime. Yo puse pecado de Nadab y Abiú, versículo 1 y 2. Consecuencias del pecado van del versículo 3 al 7. Luego, instrucciones para sacerdotes, versículo del 8 al 15. Espera. Consecuencias del pecado. Del pecado, versículos del 3 al 7. Ajá. In- ay, instrucciones para sacerdotes, y ya no le entendí a mi letra. Del 8 al 15. Dotes. Ciclo 8 al 15. Ajá. Y la respuesta de Aarón, el versículo del 16 al 20. Aarón. ¿Del cual al cual? Del 16 al 20. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, hermanos, hizo un esquema como Olga? ¿O todos los demás hicieron un resumen o cosas así por el estilo? ¿Alguien más hizo un esquema? No, ¿verdad? Ok, Olga, bien, muy bien, me No. gustó mucho tu esquema. Yo no sé si hice esquema, pero fue más bien como un resumen. Ok, el esquema, recuerden, la característica del esquema es que van a poner, si me van a poner, por ejemplo, aquí como lo hizo Olga, ¿no? No te El pecado de escuchamos. Nadab y Abiú, van a poner los versículos donde
tocan esos temas. Las consecuencias del pecado, van a poner los versículos donde está eso. Si van a poner un esquema, es No te importante que escuchan. definen de dónde a dónde iba cada cosa, ¿vale? Ok. Entonces, si no, es un resumen, o es un análisis, o es una meditación, o es una reflexión, o es como lo vimos en otras cosas, ¿no? Pero la parte fundamental del esquema es que tenían que poner dónde o en qué partes iba cada sección que estaban dividiendo. Entonces, esto lo dejamos así. Bien. ¿Alguien más entonces que tenga... Ah, perdón, Josh, las dos de la mano. No, sí, es que sí hice un ligero esquema, pero era más abierto porque el de Olga era más por cada uno de los puntos. En los puntos del final, yo le puse del 8 al 20 porque para mí era así como de que pues son todas las reglas para los sacerdotes y todo esto. Puse que también había las ofrendas y la forma de ofrendar, que era también un punto que se tocó. A ver, entonces dímelo otra vez, por favor, para irlo, aunque sea más general, pero dímelo para ponerlo aquí. Era más general, del 8 al 20 son las reglas de los sacerdotes del linaje de Aarón, vamos a ponerlo así. Y le puse como subtítulo, pues, ofrendas y formas de ofrendar. Ok, reglas de los sacerdotes del 8 al 20 Ajá, y ofrendas, sí. y ofrendas de dónde a dónde. Dentro de eso mismo, pero eso más o menos, entonces sería como del 14 al 20 más o menos, pero tendría que revisarlo, pero no. Ok, Pero sí, vamos entonces, ok, sí es un poco más general. mucho más. Pero sí es importante cuando esto, por ejemplo, muy importante cuando esquematicemos, o hagamos un esquema, tratar de abarcar todo. Por ejemplo, ahorita de bote pronto nada más, yo es así. ¿Qué le Mm. pondrías de nombre a los versículos del 1 al 8, por ejemplo? Del 1 al 8 es las consecuencias de no escuchar a Dios, no escuchar la precisión de Dios. Versículos del 1 al 7, ¿vale? Lo vamos a dejar así por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Josh. Ok, Bueno, ¿alguien más hizo entonces otra cosa? Por ahí, por ejemplo, Adriana. No. Sí, pues yo hice también como resumen, ay, sí, yo hice como resumen, o sea, no dividí por ¿cómo se llama? Por versículos, sino más bien fue así como haciendo una narración de todo lo que fue pasando en el capítulo. La Ok, desobediencia que pasó, qué consecuencias tuvo, por qué, por qué era importante que sacaran, por ejemplo, los cuerpos de Nadab y de Abiú, qué significaba el hecho de que no, bueno, ya eso ya va adelante, cuando se dan cuenta de que no habían consumido lo de, en fin, todo lo que habla este capítulo, pues en el orden en el que se fue dando, ¿no? ok. Este, Ahora, tal vez pregunta, ¿qué consideras que sería más, considerando lo que tienes y ahorita escuchando un poquito lo que me dices, ¿qué crees sí, que sí, sería sí. más, un resumen o una reflexión sobre el pasaje? Pues yo creo como que, ¿sabes qué? Como que hice una mezcla, porque entre que sí resumí y a veces sí tomé em, las palabras o los términos tal y como venían, y otro, pues ya fue más bien, yo creo que más adelante, a lo mejor donde ya lo preguntes, las enseñanzas o todo eso, qué palabras clave encontré, pero pues yo creo que estaría como combinadito entre el resumen y la reflexión. Ok, muy bien, muchas gracias. Manolo, tú me comentabas que entonces también más o menos hiciste algo similar. O Sí, mira, cuéntame, ¿qué hiciste? yo saqué una especie de resumen. Por ejemplo, puse, en el capítulo 10 de la Biblia narra la historia de Nadab y Abiú.
hijos de Aarón, quienes fueron asesinados por el Señor al ofrecer fuego extraño. Este capítulo también establece que los sacerdotes deben ser santos y abstenerse de tomar bebidas fuertes. Los principales personajes son Nadab y Abiú. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño a Dios, es decir, un fuego diferente al que Dios había ordenado. El Señor envió fuego que los quemó y murieron. Aarón y sus otros hijos no pudieron llorar por ellos. Aarón y sus hijos debían abstenerse de tomar vino, bebidas fuertes. Y uno de los mensajes de este es sobre la fidelidad del sacerdocio. Enseña que los hijos de Dios deben entrar en la presencia de Dios con reverencia y respeto. Enseña que debemos ser cuidadosos en nuestro servicio a Dios y en la manera en que tratamos las cosas divinas. Enseña que todos los santos, los asuntos divinos, es que yo no entiendo mi letra. Es Pero algo sí pasa. muy serio, es algo muy serio y que puede acabar en muerte. Esto es porque Dios es santo y demanda santidad a su pueblo. Luego tengo otros personajes de Misael y el Zafán, que son los primos que sacaron a Nadab y Abiud, y así es como un resumen de lo que trata el capítulo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Manolo. Muy bien. Ahí ya, por ejemplo, ya ibas combinando un poquito de los otros puntos que también se iban desprendiendo del mismo método de estudio. Pero qué bueno, o sea, qué bueno que ya van saliendo. Y eso es muy importante, lo que hizo Manolo, hermanos, y tengámoslo ahí presente. No sé si recuerdan la semana pasada que les decía que no es necesariamente que tienen que irlos contestando en el orden en el que están aquí en la hojita. Pueden empezar contestando otra cosa, ¿no? Pueden empezar contestando los personajes principales o incluso el versículo mismo que ustedes ya quieren escoger porque cuando lo leyeron dijeron, este me encantó y este es el que me voy a quedar con este. O las palabras clave ya las van indicando. Ese tipo de cosas, recuerden, no es fundamental que lo hagan en ese orden, sino que lo pueden ir haciendo en diferentes órdenes dependiendo del mismo capítulo. Hay algunos que va a ser muy claro las palabras clave, por ejemplo, ¿no? O muy clara la enseñanza de ese capítulo. O va a ser muy clara, no sé, va a ser muy claro el esquema, por ejemplo. Va a ser muy claro el título, incluso desde el principio. No lo sé, ¿no? Pero no se queden con que tengo que poner el título a fuerzas al principio, porque tal vez de hecho el título sea lo último que terminemos poniendo, una vez que ya tengamos bien definido de qué trata, ¿no? Entonces, esto va a ir pasando. Cuando ustedes vayan leyendo el capítulo, se van a ir dando cuenta de ciertas cositas conforme vayan avanzando. Entonces, muchas gracias, Manolo. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que haya hecho un resumen o reflexión? Yo muy, A ver, hermano José Luis, cuéntenos. mira, a mí la verdad me atrapó. Yo también estaba pensando hacer uno como resumen, pero a mí me atrapó, por ejemplo, esto. Dice que primero habla de los fuegos, parece que son diferentes los fuegos. Y se pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y esparcieron incienso. Es decir, ya tenían un método claro respecto a cómo se tenía que hacer y estos contravinieron las instrucciones. Bien. Y luego hablan de quemar con un fuego equivocado. Y luego hablan de un fuego ardiente. A mí, no sé, no puedo entender esta situación. Luego dice en el versículo 2, al terminar, dice, el fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Y como que hay una contradicción en el 4, porque en el 4 te dicen, vengan, llévense los cuerpos de sus parientes delante del santuario. Quiere decir que no se consumieron. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés había eso. Entonces, no se consumieron los cuerpos y tampoco se consumió la ropa. La ropa estaba
fuerte como para poderla tomar, arrastrar y sacarlos del campamento. Eso a mí me atrapó, yo siento como que pues no entiendo esta situación. Si primero te dice que se consumió totalmente, ¿por qué luego te dice esto? Perdón, yo quedé ahí amarrado. Fíjese, por ejemplo, lo que usted está haciendo, yo lo llevaría más hacia una zona de un análisis, más que un resumen, por ejemplo. Porque usted me está diciendo una palabra clave. Yo me quedé atrapado con eso. Y entonces eso empecé a ver y ya lo conecté. Y entonces ya conecté el fuego que dice aquí con el fuego que dice acá. Y entonces empecé a hacer estas conexiones de esto con lo otro. Y entonces, ¿por qué esto y por qué esto pareciera una contradicción? Eso es parte de un análisis, es el inicio de un análisis. Podríamos profundizar todavía más, podríamos clavarnos todavía más en ese sentido de, por ejemplo, yo les diría, nada más así de manera muy rápida, ¿ustedes creen que haya una relación o alguna relación del fuego o ese fuego extraño que ofrecieron los dos hijos de Aarón con el fuego que se menciona después de las ofrendas? Con el fuego después de estas, perdón, más bien, con estas ofrendas quemadas que se tendrían que comer los hijos de Aarón, ¿creen que hablando del fuego tantas veces en este capítulo, creen que el fuego tenga una relevancia importante dentro de este capítulo como tal? ¿No? Por lo que aparece aquí o por lo que aparece allá. Ese tipo de cosas, ese tipo de conexiones son las que nos llevan a hacer un análisis. Puede que sí, puede que no tenga nada que ver, pero eso nos va llevando a hacer un análisis respecto a lo que estamos leyendo. Entonces, hermano José Luis, lo que usted estaba realizando, yo lo llevaría más al plano de un análisis que de un resumen como tal. Pero muchas gracias. Josh, Perdón. Sí, es un análisis definitivamente y para mi punto de vista era dentro de la forma en la que nos estás enseñando, yo lo pondría como reto, ¿no? ¿Sería también un reto o no? exactamente, ya caería, esa parte ya caería en la sección de los retos también. Algo que se me está haciendo complejo de entender y que necesito estudiar más profundamente porque hay algo aquí, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas, ya llegaremos al reto, ¿no? Pero una de las preguntas que puede salir de lo que acaban de decir, ¿por qué fue extraño ese fuego? ¿Por qué era extraño? ¿Qué hicieron en concreto para que ese fuego fuera extraño? ¿No? Pero ya llegaremos a esa parte en los retos, ya llegaremos a ese momento ahí. ¿Alguien más, hermanos, que haya hecho un resumen, un análisis o un esquema? Hermana Basi, Yo no, adelante. bueno, es que primero hice como un resumen de algunos versículos, pero sí está un poco largo. Hice como más resumido y al Señor. Y luego instrucciones que da el Señor. Por el sacerdotes. Y aparte hice un resumen, pero está muy largo. Ok, entonces, por ejemplo, lo que usted estaba haciendo, muchas gracias. Estoy tratando de conectar lo que entendimos porque se escuchó muy cortado. Pero estoy tratando de conectar lo que medio entendí, que tiene que ver hizo ligeramente también, como Josh, hizo ligeramente un esquema, más o menos ubicó dónde es que había ciertas cuestiones que dividían el capítulo, pero más allá de enfocarse en hacer un esquema como tal, lo que hizo fue los ubicó y ya después que los tenía hizo un resumen, que bueno, es este resumen largo que tiene. Le encargo que le tome una fotito y me lo mande por favor para poderlo leer completo. Pero entonces, a usted vamos a meterla aquí. Este, ¿Alguien más que haya hecho algo diferente? ¿Un resumen de análisis o un esquema? Por ejemplo, de los que me contestaron ahorita. Hermana Mabe, ¿usted cómo le fue? ¿Usted A qué ver, hizo? Ah, bueno, vamos Diana y después hermana Mabe.
No, adelante si quiere primero la hermana, como gustes, Moy. Vale, vale, vas, Diana. Mira, yo hice como que un poquito de los dos, o sea, lo que ahorita comentó la hermana Olga acerca de esto, por ejemplo, yo puse en contenido, puse el título, el contenido, puse Nadab y Abiú, capítulo, versículo 1 y 2, luego consecuencias, del 3 al 7, luego, instrucciones para los sacerdotes del 8 al 15 y luego Aarón, nada más le puse así del 7 al 20. Luego el capítulo trata sobre la desobediencia de Nad y Abiú y las instrucciones sobre la conducta de los sacerdotes. Personajes principales, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, Aarón, Moisés. El Ahorita vamos hasta versículo, allá. Ahorita vamos hasta allá. bueno, Ahorita nada más estamos en la parte del contenido. Justo, ajá, justo. contenido. Y el Perfecto. versículo, que también ya tengo aquí 10, No, vamos el ahorita, 10, ahorita 13. llegamos hasta allá. Aguántame tantito. Ok, Ajá. Diana. ya, Bueno, Bien, ya bien, bien. estoy. Muchas gracias. Ahora sí, hermana Mabe. Bueno, pues yo voy. nada más puse en el contenido las consecuencias de la desobediencia. Nada más eso, porque la verdad, yo, como dicen, me salté. Eso me pasó porque me del contenido, pues me fui luego a las demás preguntas y sí, nada más anoté contenido y me piqué haciendo lo demás y ya no regresé a contestar el contenido. Entonces, pues ya Ok, no puse nada. digamos lo que usted hizo un super mega resumen en una frase. Resumió todo todo el capítulo en una sola frase. En una Las sola frase. consecuencias. Porque dije, después regreso y ya no regresé. Ah, está bien, hermana, no se preocupe. Raúl, creo que ibas a decir Ok. algo. Sí, mira, bueno, más que nada siempre, casi siempre lo que es el Antiguo Testamento me sorprende mucho, ¿no? En todo sobre todo en esto de Levítico con Moisés, la cantidad enorme de reglas que hay, que él las sabía, la cantidad de castigos que pueden suceder por la desobediencia. Y también me llevó a lo que decía el hermano José Luis, ¿no? De los que murieron, ¿sí? De cómo lo sacaron, de todo. Me hizo recordar algunas situaciones de otro tipo de creencias, sobre todo orientales, que hablaban de una energía que era con el Kundalini, que nada más el cuerpo era el que se destruía y la ropa quedaba intacta. Por eso me lleva muchas ideas. Pero sobre todo la cantidad de castigos que, por ejemplo, aquí en la parte, eh, cuando que les dice cómo deben de sacar, ¿sí? Los cuerpos, ¿sí? Y ya que si no lo hacen de esa forma, que lo saquen de esa forma, ¿sí? El Señor se puede enojar y incluso puede perjudicar a la comunidad también. O sea, por culpa de otras personas, ¿cómo es posible que también paguemos nosotros? Bueno, en aquel tiempo todos ellos. O sea, me deja muchas veces con la cantidad enorme de reglas que había. Ok, entonces, por ejemplo, yo lo tuyo lo metería más en una situación de una reflexión. O sea, una reflexión sobre el Sí, contenido general de lo que estamos hablando y de lo que conlleva también el libro de Levítico, ¿no? En su totalidad. lo Recuerden que te muy platico. Ajá. importante, perdón, Raúl, nada más para terminar. No, no, sí, sí. Recuerden muy importante, si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el contexto de lo que estamos leyendo, recuerden. Ujú, O sea, estamos leyendo nuestro plan de lectura anual y estamos tratando de agarrarnos de ahí para leer, para aprovechar, ¿no? Estos ejercicios. Pero muy importante, al menos en este de capítulo, como ya lo leímos, ya sabemos qué pasa antes y ya sabemos qué pasa después. ujú, Pero cuando estemos trabajando en este de capítulos, tratemos de acotarlo lo más posible a ese capítulo solamente. ujú, Si bien ya sabemos qué pasa antes y qué pasa después, y como les decía, va a haber algunos versículos que tal vez nosotros consideremos que parecen más del otro capítulo del que sigue, o incluso algunos con los que inicia que parecen más del capítulo anterior. Esas anotaciones las podemos hacer, decir, oye, el versículo 1 me parece más del capítulo anterior o el versículo 20 me parece más del capítulo que sigue, ¿no? Pero necesitamos hacer lo posible por acotar
al capítulo en el que estamos, aún a pesar de que ya sabemos qué sigue después, o aún a pesar de que sabemos qué acaba de pasar, ¿vale? Nada más. Sí nos puede ayudar a tener un mejor contexto, pero tratemos de acotar todo el estudio a ese capítulo en concreto, a sacar lo más posible de ese capítulo en concreto nada más, ¿vale? Entonces, sí, perdón, Raúl. ¿Ibas a decirme otra cosa? No, lo que te decía, yo acostumbro a guiarme a través de las palabras, ¿no? Desobediencia, regla, castigo, muertes, ¿sí? De lo que sé, por lo regular es lo que hago siempre, ¿no? Vamos a Cuando estoy llegar ahorita haciendo a un las resumen, palabras clave entonces. ¿sale? Ok, Perfecto, sí, ok. nada más. Sí. Vale, vale. Entonces nos quedamos aquí ahorita con estos y vámonos a los personajes principales. Bueno, respecto al contenido, tenemos el esquema, si se dan cuenta, casi todos concuerdan. El de Josh un poquito más general, pero incluso en esto mismo concuerda. Del 1 al 7 todos entendemos que del 1 al 7 pasa algo y después del 8 al 20 pasa otra cosa, ¿no? Entonces en ese sentido lo tenemos como bien claro. Pero como les decía, si se dan cuenta, todo el capítulo es una misma historia. La historia de estos dos hijos de Aarón nos ayuda a darle un hilo conductual a las instrucciones que le van a dar a Aarón respecto a eso. Y cómo cierra el capítulo, esto es uno de esos ejemplos que esta es una unidad en sí misma, porque el capítulo cierra todavía con el lamento de Aarón por sus hijos que acaban de fallecer. Entonces... Nada más para que lo tengamos ahí presente. En cuanto a los resúmenes y el análisis, muy bien, muy buen trabajo que hicieron. Muchas gracias. Vámonos a los personajes principales. ¿Quiénes son los personajes principales? Nadab y Abiú. En edad, No, pues, Yo solo puse Moisés y Aarón. A ver, vamos ahí, vamos una por una, porque ya estoy yo perdón, Nadab y Abiú. Abiú. Ajá. Ya ando escribiendo y otras cosas que no. Nadab y Abiú. Nadab Ok, y ahí Abiú. están unos. Olga dice que puso a Dios y a Moisés. Sí, Moisés. Moisés No, Moisés y Aarón. y Ok, Aarón, sí, Moisés y definitivo. Aarón. ujú. Ok, También a sus hijos Eleazar e Itamar. Los Eleazar y el Tamar. primo también, bueno, pero a ver, vamos uno por uno. Nadab, Abiú, Moisés y Aarón. Los otros hijos que son. Misael y el Zafán. Ah, bueno. Eleazar, Itamar, Misael, Alzafán. Y hasta Ok, Uriel, el primo, aparece. Pero no sé si sean personajes principales, esos son personajes como de reparto, ¿no? ok, ok. Entonces ahí tenemos un comentario. ¿Por qué Eleazar y Tamar sí podrían colarse como principales? ¿Por qué Porque ellos son los dos que sí? sacaron, No, porque yo no. sacaron los cuentos. Los sacerdotes, hijos. Misael, Porque no, participaron, no, pero no. Participaron de yo estoy de manera acuerdo activa con dentro Josh. de eso. No Ok, todos pueden ser principales. ok, ok. Eleazar y Tamar. Porque porque también ellos ya tienen que hacerlo, bueno, más bien no hicieron lo de comerse la ofrenda que era muy sagrada, que era el chivo. Ok. Ellos son los que, o sea, ya no lo hicieron, pero bueno, vamos, ellos sí, llevaron a cabo, pero no hicieron, por eso se enoja Moisés con ellos, porque No, les pero es se una enoja con ofrenda Aarón. no, 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 se no, enoja con con ellos. ellos. Se enoja con ellos porque Mm. no, ellos son los que estaban haciendo el acto, la ofrenda, la preparación del animalito. Y entonces ya les dijo que debían haberlo consumido por lo sagrado e importante que era esa ofrenda. Porque Ok. era para quitar la Entonces, culpa de la comunidad. Ajá. ok, vamos para allá. Entonces, Eleazar y Tamar son importantes porque ellos son los que se van a quedar con la chamba de Sí, Nadab y Abiú. O sea, sí, van a ser relevantes en esta historia porque ellos son los que se van a quedar como responsables ahora junto con Aarón. Junto con Cobran sí, Aarón. importancia en este capítulo, cobran importancia porque ellos son los sucesores de esta tarea, ¿no? De ujú, estos dos personajes. Podríamos, ¿por qué podríamos decir incluso que ¿no? Para mí son ujú. hasta más importantes que Nabad y Abiú. Porque Sí, estos porque nada son más los que aparecen están contigo. en unos poquitos y son los que se mueren y se equivocan. Pero los Los otros son otros los que se porque van a quedar ejecutan. con la responsabilidad. Nada más por decirlo, ¿no? O sea, yo podría decir, para mí son más importantes ellos dos
que incluso estos otros dos. O puede que no, puede que para ustedes digan, para mí son más importantes ellos porque la historia tiene el peso sobre ellos. Es parte, nada más les estoy aventando así cositas, ¿eh? No, no es que les esté diciendo que lo que yo les estoy diciendo es más correcto que lo que ustedes dijeron. Nada más les estoy aventando así cositas de a poquito para que los tengan ahí. ¿Por qué los primos no son tan relevantes en la historia? Porque ellos nomás entran a sacar a los dos hermanos que se murieron y ya no vuelven a aparecer, ¿no? O sea, ya nada más entraron, sacaron y así. No son tan personajes principales, como si lo es Moisés y Aarón, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ok. Como si Moisés y Aarón han sido personajes principales y son personajes relevantes dentro de esta historia. Ok, Perdón. no, No, Josh, decía que de manera literaria, ni siquiera ellos sabían principales, pero sin embargo sí lo entiendo, su participación es más importante, pero de manera literaria es quienes están actuando en estos pasajes, y en este caso sí es Moisés y Aarón. Los Moisés. demás se están contando a través de ellos, por decir, yo puedo hablar, por decir, con, no sé, mi hermano Manolo, de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no es personaje principal, pero sí está en nuestra conversación. Estamos de acuerdo, pero el personaje principal nos diría que es mi hermano Manolo y yo, hablando. Es parte de, o sea, es parte de esta misma reflexión y de este mismo análisis que estamos haciendo. Y sí, como dices, ¿no? ¿Puedo yo meter a Eleazar y Tamar como personajes importantes, como personajes principales? Ya ahí tendremos que hacer tal vez esta división de entre entender qué es un personaje principal y qué es un personaje secundario y qué es un personaje terciario y demás cosas, ¿no? Los personajes tal vez que engloban toda esta historia, pues son Moisés y Aarón, porque ellos vienen de atrás, vienen para adelante. Moisés es el que tiene la responsabilidad, ¿no? Pero la historia se centra mucho en Nadab y Abiú, y también se centra después en el error que hacen Eleazar y Tamar. Otra de las cosas que yo les diría, y que ahorita vamos a los retos, ¿no? Nada más se les estoy aventando así. ¿Por qué si Eleazar y Tamar también se equivocan? ¿Por qué ellos no se mueren? Mm. Nada más, o sea, nada más ahorita vamos para allá. ¿Por qué si ellos también se equivocan? ¿Por qué ellos no se mueren? Como si se murieron Nadab y Abiú. Pero ahorita vamos para allá, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Qué versículos escogieron para aprenderse? Ahora sí vamos, nada más. Yo, Voy a ir uno por uno de yo acá el como diez los tengo. tres A ver, otra vez, eh, ¿cuál? yo el 3. Diez Pero tres. desde donde dice el 3 haz de cuenta así como que el 3 bis, porque no todo, sino donde dice demostraré mi santidad por medio de los que están, por medio de los que se acercan a mí. Espérame tantito porque no estoy viendo aquí bien, permítame un segundo. Déjame ponerme mi foco. No, yo te lo leo si quieres. Demostraré mi Ah, santidad por medio de demostraré los mi que se santidad. acercan a mí. Ajá, Demostraré mi ajá, gloria ante todo el pueblo. ante todo el pueblo. Ese, por Diez favor. tres b. Vamos a ponerle diez tres b. ¿Alguien Yo más también. tiene otro versículo en el que les haya apoyado bueno, que hayan escogido este otro versículo? Yo, Olga, A ver, el 10:2 dice como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. ok, el 10-2. Ujú. Josh, Ahora sí que yo me enfoqué en otros totalmente diferentes. En este caso, yo me fui por 10:10, que dice, como es Igual. ¿no? Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es impuro. Y luego el 10:19, que me pareció el más importante de todos, porque ahí es donde yo veo a Jesús. Dice, Aarón le contestó a Moisés, hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este, como hablando de todo el pueblo? ok, 10-19 entonces. Ujú. Muchas gracias, Josh. ¿Alguien más tiene otro versículo diferente a estos? No. Yo puse el 10:3. Ok, el 10 le ponemos aquí un asterisco, ya son dos. Hermana Mabe, Yo puse el 10:11 y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. ok, muchas gracias, hermana Mabe.
¿Alguien más puso alguno de estos o alguno diferente? Sí, yo Hermano José Luis. puse 10-10. Para mí la clave de esto es, deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo ceremonialmente impuro y lo que es puro. O Ok, sea, realmente esto es el versículo pues, que maneja el capítulo, es lo que debe de ser. ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más puso uno diferente? No, vámonos. Palabras, más bien, palabra o palabras clave. Recuerden, muy importante, una palabra. No, procuremos no poner frases completas o versículos completos. Palabras solamente. ¿Vale? ¿Quién tiene o quién Fuego, escogió? Yo, A ver, Diana. Fuego, Fuego. ah, fuego, instrucciones, Instrucciones, ok. campamento, Ok. Ahorita vamos a esa. Hermana Mabe. Gloria, sale, Ok, nos vemos. Gloria. Ahorita nos vemos. Pues. Ofrenda. Ofrenda, exacto. Ofrenda, ok. Hay uno importante para mí, tragedia, porque distingue entre, es una tragedia porque Dios lo está provocando y no es un acto de maldad. Ok, ok. Tragedia. Importante la diferencia. Tragedia. ¿Alguien más tiene otra palabra que sea clave para ustedes? santidad, Ok, santidad. Ujú. Yo puse Sagrado. ofrenda. ya Ofrenda ya está. está. Ah, conducta, pecado. A ver, pecado, conducta. Sagrado. Sagrado, ok. Eso estaba en el versículo clave que escogieron. consecuencias. Consecuencias, Puro e impuro. Desobediencia. obediencia, obediencia, puro, Puede ser presencia, Señor y consumió. Señor, Señor, no es presencia. Señor, consumió. consumió. Ok. Ahorita vamos. Entonces, fuego, Ya, fuego. juego fue lo primero. Ah, sí. Sangre, Moy. Ok, sangre. Ujú. Grano. No, Ok, no, vamos, sí. vamos. Este, Fuego. Importante en las palabras que me acaban de decir, y por eso ahorita quiero rápido detenerme en esto. Las palabras clave que ustedes escojan tienen que hacerlos luego recordar este pasaje. Tiene que ser algo muy importante que los haga llevar a este pasaje en concreto. Fuego es algo que nos va a llevar luego a la historia de Nadab y Abiú. O sea, automáticamente si pensamos en fuego nos va a llevar a la historia de ellos. Pero por ejemplo, campamento que es una palabra clave dentro de este texto. O sea, clave, o sea, que cobre tal relevancia dentro del texto que si yo digo campamento o no lo digo, ¿causa alguna diferencia, por ejemplo? No, No, no. Ok, no la voy a quitar, nada más la voy a tener aquí presente, porque es muy importante que vayamos identificando. Lo mismo voy, por ejemplo, instrucciones, todos me lo dijeron, algunos desde el título, ¿no? Es muy relevante porque Dios dice, el Señor dice que va a dar estas instrucciones al pueblo y todo eso. Pero, por ejemplo, gloria, Bueno, nada, no, no, pero estoy de acuerdo que sí hay algo de la gloria. Definitivamente se habla de cómo trabaja Dios, pero para este caso, para mí no, no sé. ok. ¿Por qué fue el pecado por qué fue el pecado ofrecer fuego extraño? Porque no siguieron instrucciones de Dios. Ok, no siguieron instrucciones de Dios. Lo podemos resumir muy sencillo a eso. No siguieron las instrucciones de Dios. Lo que les decía hace ratito. Si también los otros hijos de Aarón no siguieron las instrucciones de Dios directamente, porque ellos no se murieron. Dios conoce los corazones también, ¿no? Y en pocas palabras puede ser de que algunos los mantuvo de una manera porque no sabemos qué hagan en sus mentes, tal vez,
Los No, otros no estaban Pero tan... entonces el error en sí mismo no fue seguir las instrucciones, hubo algo más. No nada más fue lo de las instrucciones, no nada más se murieron por no seguir las instrucciones como tal, hubo algo más. Manolo, perdón. Perdón, es que estaba viendo, hay una parte donde te dice que no deben entrar al tabernáculo, no deben beber alcohol antes de entrar al tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esto puede decir que podrían haber estado tomados ellos dos. Puede ser. Puede ser, hay unas de las, ya si nos metemos más así, puede ser una de las cosas que provocaron que no siguieran las instrucciones del Señor y que generaran esa situación. Ese es uno de los, Ujú. voy Adriana, dame un segundito. Eso en concreto es una de las características del análisis. ¿Por qué el Señor da una orden así si antes no nos había dicho que ellos estuvieran borrachos o algo así? ¿No? Ujú. Y de pronto aparece esta instrucción del Señor, pareciera como de la nada, ¿no? Eso es parte de un análisis. Entonces uno puede de pronto llegar a inferir, ok, si el Señor ahora está diciendo esto, es porque tiene alguna relevancia dentro de lo que hicieron estos personajes. Entonces, el texto no lo dice, Ujú. el texto no dice expresamente que ellos entraron borrachos, pero el hecho de que el Señor diga que no tomen al entrar en eso, nos puede llevar a inferir algo así, ¿no? Entonces, es parte del análisis de las palabras al cual llegaremos. Adriana. Yo también pensaba, no tan, bueno, ahorita no coincidiendo con lo que dice Manolo de que pudieran estar tomados, más bien yo pensaría que estaban tan eufóricos, o sea, tan emocionados, que se fueron más allá de hacer, o sea, eso ya les generó ser inconscientes, pero que era una euforia la que sentían por hacer ese ritual o ese rito. Eso yo también pensé que pudo haber ocasionado pues que no dimensionaran lo que estaban haciendo. Y obviamente ya recae en la desobediencia y todo, pero estaban tan emocionados, o sea, así lo quiero ver también, estaban tan emocionados de hacer lo que estaban haciendo que se fueron más allá y pues ya originó lo que originó, que pues murieran, pero también lo pensé como algo de emoción y pensando de que por qué los otros que no hicieron lo que sea, a lo mejor se me hace porque estaban tan temerosos de lo que había pasado que a lo mejor pues no estaban razonando o su inexperiencia, vamos, no les estaba haciendo hacer las cosas como debía ser. Ok, ok. No sé. Muchas gracias, porque eso, si te das cuenta, Adriana, y eso es para todos, si te dan cuenta, ya estamos empezando a profundizar en cuanto a nuestra reflexión sobre ese pasaje, ¿no? Entonces, hay cosas que estamos empezando ya a atribuir a los personajes con base en lo que estamos viendo del texto. Mucho cuidado y eso sí, hay que tener muchísimo cuidado cuando empecemos a hacer esto porque es una buena dinámica. Reflexionar sobre lo que pasa y sobre algunas de las cosas que el texto no nos dice. Reflexionar sobre lo que pasa es muy bueno, hacernos estas preguntas. Yo les dije desde el día uno de estos estudios, háganle preguntas al texto. Pregúntenle, pregúntenle, pregúntenle y solamente a través de las preguntas es que vamos a empezar a obtener ciertas respuestas. Pero sí debemos de tener muchísimo cuidado que en nuestra reflexión, de pronto también nosotros no queramos cargar al texto con nuestra expectativa de ciertas cosas. No estoy con esto diciendo que lo que acabas de decir, Adrián, esté mal. No, 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 en verdad que no lo estoy diciendo sobre lo que tú dijiste. Más bien, sí es importante que nos detengamos en algunos puntos a decir, ok, ¿qué de lo que yo estoy preguntándome sí pudo haber pasado o tal vez no? ¿No? Porque, por ejemplo, ahorita Manolo hizo una aseveración muy importante basada Sí, en lo que el texto dice un poquito después, ¿no? sí. Entonces, hacer ese tipo de conexiones nos va a ayudar muchísimo. Muy importante no llegar al punto de pronto hacer conexiones donde tampoco ya no haya o donde no existan ese tipo de conexiones, ¿no? Tal vez capítulos más adelante nos van a mostrar algunas cosas sobre eso, o tal vez capítulos atrás nos van a dar luz algunas sobre esto, pero importante por eso ahí sí conocer el contexto de todo lo demás, ¿vale? Pero vamos allá. Hermana Mabe, usted había levantado la mano. Bueno,
Yo había levantado la mano porque estábamos hablando de gloria, pero luego ya se saltaron y Sí, se ya fueron ahorita a... nos fuimos hasta allá. No, muchas gracias, hermana Mabe. Pero Este, yo para defender, bueno, porque yo dije gloria, es que a mí se me hace una palabra clave, porque mi pregunta es, como dice ahí, demostraré mi santidad por medio de los que se acerquen a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Como dice, la palabra gloria no me va a llevar a identificar que estoy hablando de este suceso, porque también como cuando dice, y vendrá la gloria del Señor el día de la venida de Jesús, ¿no? Pero no es la misma gloria, yo creo, a la que se refiere cuando Jesús venga y se abra la gloria y venga a que aquí, ¿cómo está? Dice, demostraré mi gloria ante todo el pueblo, pero aquí está hablando porque dice, demostraré mi santidad por medio de los que se acerquen a mí. Entonces estos dos hermanos, ¿cómo se llama? Nadab y Abiú, se acercaron al Señor, pero los quemó y de esa manera él les mostró su gloria. oh, No lo sí, entiendo. sí, sí, sí y no a la vez, hermana Mabe. Porque yo tomé la palabra gloria justamente porque se me hizo muy llamativo que usted la pusiera, porque para mí sí es muy importante la gloria en este pasaje. De hecho, es muy importante la gloria en este pasaje. ¿Por qué? Les dije a la semana pasada, va a haber ciertas cosas, porque las palabras clave no necesariamente son las que se repiten más veces, sino a veces una palabra clave va a ser una de esas palabras que están como ahí tras bambalinas, nada más ahí rondando, que tal vez nada más aparezca una vez, pero que le va a dar sentido a todo este contexto. Y esto tiene que ver con lo que dice la hermana Mabel, la cuestión de la gloria. Yo le cambiaría aquí el hecho de que sí es cierto que no es la misma gloria o el mismo esplendor, más bien lo diría así, no va a ser el mismo esplendor de la gloria, pero sí es la misma gloria de Dios. Porque esta gloria de Dios es como nosotros también vemos revelado a Dios en esto. Recuerden, en ese punto del pueblo, el pueblo podía ver la gloria de Dios a través de dos maneras: a través del torbellino, de la nube y a través del fuego que los acompañaba. Y esas dos eran demostraciones de la gloria de Dios. Eran los elementos que este pueblo tenía para ver a Dios. Y otra de las maneras en las cuales podían estar o sentir la presencia de Dios era a través de cuando lo escuchaban, como cuando lo escucharon en el monte, ¿no? Después eso mismo, esa misma relevancia de la gloria de Dios nos lleva a lo que decía también la hermana Mabe, nos lleva después a Jesús, que es la máxima expresión de la gloria de Dios para los seres humanos, visible, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un punto donde la gloria de Dios para nuestras capacidades humanas no es completamente visible. Entonces, porque no somos capaces de ver a Dios en toda su gloria, ya llegaremos después en el momento donde estemos en su presencia y ya no tengamos las limitaciones de su cuerpo, donde lo veremos en toda la expresión de su gloria. Pero mientras, estamos viendo, digámoslo así, pinceladas, probaditas de su gloria. Ellos lo vieron a través de una nube y del fuego y que se refleja aquí grandemente en esta transgresión. Yo por eso les decía ahorita, ¿qué era lo que estaban transgrediendo? ¿Dónde venía el pecado? Ellos estaban transgrediendo la gloria y la santidad de Dios. Por eso es tan relevante. La gloria está tras bambalinas dentro de toda esta historia, pero es súper relevante dentro de lo que está pasando. Nada, entonces, muchas gracias, hermana Mabe, porque sí, me detuve en esta en concreto por eso. Hermano José Luis y después Josh. Bueno, yo insisto en el 8, en el versículo 8, dice, después el Señor le dijo a Aarón, tú y tus descendientes nunca deben de beber vino. Se infiere entonces que Aarón sí tomaba bebidas alcohólicas y le está diciendo, nunca debes estar tomado antes de entrar al tabernáculo. Es decir, el Señor no le está prohibiendo que tome, pero sí tiene que abstenerse antes de entrar al tabernáculo. Y luego habla, dice, si lo hacen,
morirán y están muriendo tal vez como esto, como lo dijo Manolo. Pero también algo importante, dice, esta es una ley perpetua para ustedes, es decir, y es actual en esta forma, ¿no? No puedes venir y estar tomado en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque este es un lugar sagrado, es un momento sagrado que tienes con el Señor. Entonces, yo pienso que sí podrían haber estado tomados porque también aquí lo está diciendo, porque si lo hacen, morirán. Bien, ahora, a mí me hace pensar si tenían por escrito esto de qué es lo que debía presentar o cómo quemar o cómo llenar los incensarios. Tenía que ser carbones especiales, tenía que ser un incienso especial. En muchas cosas también las órdenes que le dan son muy puntillosos. Tiene que ser esto, esto y esto. Entonces, si no se cumplía, estaba mal, ¿ves? Entonces, pues es lo que más o menos yo infiero de lo que estoy Ok, hermano José Luis, nada más que lo voy a detener ahí viendo. porque ya nos estamos saltando a otra parte y estamos en las palabras Ya, clave, ya acabé. ¿vale? Entonces, muchas gracias, Ok. porque sí, vamos a llegar a esa parte, vamos a llegar a ese punto, pero sí necesito que nos enfoquemos en la sección en la que estamos. Josh, Ok, sí, bueno, Bueno, la verdad quiero ver la situación de que la hermana Mabe está levantando un punto muy importante, porque la cuestión de Gloria ella la vio de otra manera. Yo siento que es como decir, Gloria en este caso se utiliza de muchas maneras. Yo podría decir de la naturaleza de Dios, pues a veces la naturaleza es muy benevolente, a veces es misericordiosa, entonces Gloria puede deducirse como algo que es la actitud bondadosa de Dios, o en este caso es el poderío que tiene Dios, entonces sí tiene toda la razón. Sí, esto tiene todo que ver con el poderío de Dios y con lo que Él está esperando, que Él está esperando de nosotros y que Él tiene todo el control, ¿no? El control y el poderío. Entonces, gloria se refiere a control y poderío, lo cual serían dos palabras que tendríamos ahí, ¿no? sí, no, sí, pero también tener mucho cuidado con la definición de gloria, porque Ok, también no le podemos atribuir a gloria a todo, no necesariamente. Entonces, gloria en concreto, cuando hablamos de la gloria de Dios, es un concepto súper amplísimo y nos podríamos aventar estudios completos respecto a la gloria. Pero en algún momento se los había resumido así, la manera tal vez más, pero más sencilla de verlo, que no va a englobar todo el concepto, porque definitivamente no lo va a englobar todo, pero la manera más sencilla de entender la gloria de Dios tiene que ver con lo que nosotros podemos ver y observar de Dios. Va a haber algunas cosas que somos capaces de observar y va a haber cosas que no vamos a ser capaces de observar. Es como Dios se está reflejando a la humanidad y Dios se va a representar de muchísimas maneras en la humanidad y podemos ver a Dios de muchas maneras en la humanidad y podemos ver sus atributos de muchas maneras en la humanidad y cada una de esas será una representación de la gloria de Dios, no toda su gloria, pero sí una entonces, representación de su palabras. gloria. Entonces nos faltarían palabras porque gloria abarca muchos. Por eso es que Definitivamente, nos faltarían palabras para aventarnos todo eso. Por eso les digo, en todo esto se está viendo porque hay una representación de Dios directamente con ellos. Dios estaba con ellos en ese momento donde ellos ofrecían la adoración. Dios iba a descender a consumir esa ofrenda directamente. Y entonces iban a suceder muchas cosas con la gloria de Dios. Pero vamos a dejarlo aquí porque si no, no acabamos, al menos de Levítico. Vámonos a los retos. Muy rápido, hermanos. Algunos de los retos que encontraron. el de los castigos y las consecuencias. Ok. Castigos y consecuencias. Que si Raúl. realmente es un castigo o es una consecuencia. Ok. Ok. ¿Alguien más encontró alguna dificultad dentro de este texto? Raúl decía hace un momento,
La cantidad de leyes Ujú. en Levítico. Ok. Muy bien. Muy bien. Aquí a mí me llega un reto después de ver todo Éxodo también y todas estas situaciones, de que tú en una plática que tuviste el domingo con nosotros estabas hablando de cómo se estaban utilizando los injertos. Por cierto, espero que tu abuelo esté bien, pero los injertos que se iban cambiando de que un limón aparecía como una naranja, que todas estas cosas, me gustó muchísimo esa situación y estaba pensando de que en cierta manera vemos la naturaleza de Moisés mucho en lo que son las reglas y el enojo de Dios, porque Moisés tenía mucho enojo. Entonces, no sé si eso existe, entonces es un reto para mí eso. De hecho, aquí está como que el reto de que si Moisés es el que está llevando ese genoma a Dios, o es Dios exactamente como se está diciendo por Mm, Moisés. Ok, ok. Resúmemelo en una frase. En una frase, mm, O pregunta. Moisés entinta a Dios, la personalidad de Moisés entinta a Dios, a cómo él lo ve, ¿no? Ok, Que la personalidad de Moisés entinta cómo ve a Dios. ok. Hermana Mabe, ¿sí? su micrófono, hermana Mabe. Perdón. Para mí un reto es o una dificultad más bien, es situarme como Aarón. Que para mí, yo aquí le puse que para mí es demasiado doloroso y por ejemplo, lo que le sucedió a Aarón de perder a sus dos hijos y aceptarlo con humildad y en Ujú. silencio, eso para mí es un gran reto. No lo podría hacer. Sí. Ok, muchas gracias, hermana Mabe. ¿Alguno de ustedes más tiene algún reto que se le haya hecho llamativo de este pasaje? ¿De este capítulo completo? Otro de que, Yo ¿por qué se tengo, enfatiza? Perdón. A ver, espérame, Josh. Hermano José Luis. Sí, sí. mira, yo tengo una duda. Eh, Toda esta cantidad de reglas, de protocolos, de códigos que tienen, estaban escritos en algún lugar. ¿Cómo fue dice que, que desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado? ¿Cómo puedo conocer o dónde están todas esas reglas que el Señor les impuso para seguir? Este, no sé si ellos de alguna manera, no estoy seguro, ellos podían leer y escribir, los sacerdotes en este caso, o todo era orales de estas ordenanzas, de estos códigos, de estos protocolos. ¿Cómo lo sabían? Porque aquí dice que lo desobedecieron, es decir, ya conocían qué es lo que pasaba, qué es lo que pedían, pero ¿dónde está escrito? ¿Cómo, dónde lo pueden ver? ¿Dónde lo pueden constatar? Ok, vamos muy rápido, nada más para contestar esto de manera muy rápida. Levítico 1 empieza diciendo, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, y le empieza a dar todas las ordenanzas que vienen en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Como de- y hasta más o menos el 8. 7, 8 y en el 8 hasta la mitad del 8 más o menos, dice así, hasta el 8 9.
8:5, perdónenme. No, 8:4, desde el 8:4. Dice, así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y entonces empieza a decirle ahí todo lo que Moisés empezó a hacer y cómo Moisés le dio a todos estos personajes todas estas leyes en ese punto de manera oral. En ese momento de manera oral, no tenemos hasta este momento un registro donde diga escríbelo todo. De hecho, lo va a escribir todo años después. Ya cuando empiece a redactarlo directamente para ellos. Recuerden muy bien esto. Los hebreos salieron de Egipto. Entonces, o pueden tener la herencia de la escritura egipcia en ese momento, o empiezan a manejar eso lo vimos el año pasado, no sé si recuerdan, empiezan a manejar un tipo de lectura o de lectoescritura sinaítica se le llama. Entonces, todavía no se están desarrollando muy bien las cuestiones escritas. Todavía está muy en pañales todo esto de un lenguaje escrito, de alfabetos y todo eso. Estamos en una época donde todavía no está tan desarrollado. No existe el alfabeto en sí mismo, existe el sistema de jeroglíficos egipcio. Después va a empezar un desarrollo. Entonces, es muy importante que tengamos esto escrito. ¿Lo tenían? Tal vez. No lo sabemos en ese punto. Lo que sí sabemos es que Moisés le dio al pueblo y en concreto a los sacerdotes, porque eso lo vemos en el capítulo 9, las instrucciones de manera oral. Lo tenían de manera oral, no escrita todavía. Entonces, nada más como para responder así con un poquito de contexto. Me voy a ir a la otra parte de referencias cruzadas porque si no, no acabamos, hermanos. ¿Alguien de ustedes encontró alguna referencia en algún otro punto que se pareciera a este texto o algo que les ayudara, Josh? De hecho, era exactamente la misma situación. Yo tenía como un reto. ¿Por qué el sacrificio u ofrenda como un sustituto del pecado? Entonces ahí yo veo lo que sería ver a Cristo, ¿no? Que es lo que estamos ahorita, ¿no? No, referencias cruzadas. Referencias cruzadas, entonces también sería una referencia de cruzada a todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué se necesita una ofrenda? Se necesita una ofrenda. Muy bien. Un sacrificio, en el caso de los hijos de Ok. Aarón dándolo a sus hijos. No sé. Pero sí. Ok, vale. ¿Alguien más? Primera de Pedro 3:18 y ya. Ok, ¿qué dicen me lo esos? Nada recuerdo. más así de manera muy rápida, Olga. Espérame tantito. Ok, en lo que los lo anoté. encuentra. Romanos Adriana. 3:23. Bueno, Bueno, ya que diga Olga para que termine su comentario, Mike. Romanos 3:23, ¿dijiste, Olga? Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. A mí me recuerda esto porque tiene que ver con que, pues cuando no hacías, cuando no cumplías con lo que pedía el Señor, en este caso el fuego extraño, bueno, la paga era la muerte, ¿no? Y por medio de Jesucristo, el pago, y la otra es Primera de Pedro 3:18, que dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Que igual tiene que ver como con esto de la obediencia del pecado, o sea, de la obediencia, del castigo a la desobediencia y eso. Perfectísimo, muchísimas gracias. Adriana. Bueno, muy rápido porque a lo mejor se me corta la comunicación, pero bueno, yo la referencia que vi usada fue cuando Usa toca el arca del pacto. Entonces, o sea, y muere. Entonces ahí también, bueno, para mí, como se me hace muy impactante la muerte de ellos, de la manera que fue, tanto de Nadab y Abiú, y también la de Usa, pues el dolor que sintió también David al ver que murió Usa por tocar el arca. Perfectísimo. Esa es la referencia que yo encontré, ¿vale? Muchísimas gracias, No Adriana. tengo aquí ahorita la Biblia para decirte exactamente
el capítulo primero de Samuel, pero No te porque ya no traigo mi preocupes. cuaderno. Nada, Pero perfectísimo. eso, Muchísimas gracias. Vamos a irnos gracias. ahora a la parte de ver a Cristo. ¿Ustedes cómo vieron a Cristo en este capítulo, hermanos? En donde yo te digo es donde yo lo veo, en la parte de las ofrendas, el sacrificio, la necesidad de Dios. No, bueno, no la necesidad de Dios porque no necesita nada. Más bien es de que es una forma de cómo pues balancear con un sacrificio, con una ofrenda, nuestros pecados, ¿no? Ok, perfectísimo. ¿Alguien más, hermanos? Yo puse, Olga. Él llevó el pecado de todos nosotros, así como en Levítico, bueno, se necesitaba un cordero, Cristo fue el verdadero, el cordero perfecto. Y también puse que Cristo es nuestro sacerdote y por medio de él también somos limpios. Ok. ¿Alguien más? Va, nos quedamos ahí. En la parte de las enseñanzas centrales, ahora sí entraría todo esto que me han estado comentando respecto a todo lo que ya vimos ahorita de las consecuencias, más bien, las consecuencias del pecado, la obediencia. Déjenme, voy recordando otros. Seguir las instrucciones de Dios. ¿Alguien más tiene alguna enseñanza central que pueda sacar de este texto que no esté yo poniendo aquí? Bueno, La paga del pecado, la santidad de Dios. yo Bueno, creo, pero yo lo puse como resumen, puse dos. ¿Qué pusiste? Puse la desobediencia trae consecuencias en todo momento y la otra es que servir a Dios, además de ser un privilegio, es una responsabilidad, lo que nos indica que nada puede estar por encima de Dios. Obedecer a Dios es, perdón. Ah, servir a Dios, además de ser un privilegio, es una gran responsabilidad, por lo que nadie debe estar por encima de él. ok. Ok. Josh. Este, algo que confronta exactamente lo que el hermano Raúl estaba diciendo de que había muchas leyes y muchas cosas y todo esto, lo que yo tomé es de que una enseñanza central es de que Dios prepara a pasos a sus hijos. Es decir, cada vez de que vemos como poco a poco, como que va sacando por épocas también, va sacando las cosas. Por decir, al principio se diría que la esclavitud es buena, porque dice, no, es que sí se puede, pero como que lo va sacando, como que entiende el contexto social de cada lugar y como que va sacando poco a poco a sus hijos de todas estas prácticas. Ok. Eso es algo que yo entendía. Ok. Vale. Vamos Y a te voy dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, perdón. Y vamos a la conclusión rápido. ¿Cuáles fueron sus aplicaciones, hermanos? Muy rápido. ¿Qué escribieron para ustedes como aplicación? Vámonos rápido, Raúl. No, ok. Vámonos, hermana Mabe. ¿Usted qué escribió como aplicación? Su micrófono, hermana Mabe. No tener mi micrófono es obedecer a Dios en todo. Ah, No, ok, perdón. Pensé que habías dicho que no lo habías hecho. Perdóname. Espérame. Obedecer a A Dios en Dios todo. en todo. Ujú. Ok, aquí yo te diría, ¿qué es todo? Recuerda, una cosa esencial de las aplicaciones es que es tuya y tiene que ser lo más específica posible. ¿Dónde tú sabes que tienes que obedecer a Dios? Ahorita no me lo digas, no te preocupes. Pero cuando Ok. redactes tu aplicación es en qué tengo que obedecerlo, en qué sabes tú que te cuesta obedecer a Dios. Entonces lo pones, tengo que obedecer a Dios en esto en concreto. ¿Vale? Nada más como comentario para las aplicaciones. Hermana Mabe. ah, bueno, es conclusión, ¿no? Ajá. Yo puse Recuerden, que, la conclusión es nuestra aplicación. yo puse, doy gracias a Dios porque Jesús es mi Salvador
y porque ya no, yo no podría con todas las ofrendas que se exigían o se pedían en esa época. Y la verdad, pues, y no sé cuáles son mis talentos, eso fue lo que puse. Ok. Como muy bien su conclusión. Esta es una conclusión del tema, ¿no? Como tal, o sea, es una conclusión a la que usted está llegando. Y muy bien, me gusta mucho, que ya se lo había dicho en su revisión, nada más llegar a un punto de una aplicación para usted, cómo usted puede llegar a aplicar este texto. Dar gracias a Dios porque Jesús es mi Salvador, esa es una muy buena aplicación. Dar gracias a Jesús, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Todos los días? Ese tipo de cositas nada más. Pero muy bien, hermana Mabe, muchas gracias. Josh, Ok. Yo, la misma situación, yo dije que tengo que entender que Dios va llevando de la mano al mundo, así como también nos llevan de la mano a nosotros como pecadores hacia un nuevo entendimiento. ok. ¿Alguien más tiene una aplicación o una conclusión? Yo puse, debo obedecer los mandatos de Dios en leer su palabra y predicar. Ya, Ok, no muy sé. bien. ¿Y alguien Yo más? también, yo también. A ver, Diana. Este, puse obedecer a Dios en todas las áreas de mi vida, especialmente en la parte material y en la parte emocional, ante todas las decisiones que deba de tomar en estas dos áreas. Ok, muy bien. Igual, sé que está medio complejo de pronto ser tan específico, pero debemos procurar ser muchísimo más específicos porque las aplicaciones son para nosotros, son para ti, ¿no? Entonces, igual, debemos o evitar lo más posible utilizar cuestiones tan generales, palabras como todos, todo el tiempo, es siempre, cosas así por el estilo. ¿Cuándo? Cuando tú sabes que necesitas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el caso de Diana, ¿no? Tengo que obedecer a Dios, pero sé que en estas dos cosas tengo que obedecerlo cuando tome decisiones, ¿no? Entonces, eso ya te lleva a ser más específico en una cuestión tuya, muy personal. Bien, hermanos, muchas gracias. Voy a dejar aquí, nada más les voy a decir cuál es la tarea para que quede grabada. La tarea es Levítico 26 y Primera de Juan 2. ¿Vale? Este mismo método de estudio, la siguiente semana ya no lo revisamos, por lo cual les pido me lo envíen, por favor, por teléfono, su foto o en PDF, no sé si lo hayan hecho en computadora. Tómenle foto y me lo envían, porque la siguiente semana vamos a ver un nuevo método de estudio, ¿vale? Repita Levítico cuál 20 es Levítico Levítico. 26, aquí está en la pantalla. Levítico 26 y Primera de Juan 2, Ok. ¿vale? Ok, listísimo. Entonces, aquí voy a terminar la grabación.